En el día de hoy vamos a tener presente a los abogados especialistas en propiedad intelectual en el campo de las artes, Tatiana Larredonda y Rodrigo Velasco, quienes abrirán durante la primera mitad de este panel, expondrán sus puntos de vista, el marco legal, el marco teórico, y luego abriremos el debate con los invitados especiales de distintos representantes de los gremios de las artes escénicas. El debate será principalmente entre los abogados y estos invitados especiales. Sin embargo, si el resto del público desea emitir algún tipo de pregunta o consulta a lo largo de este debate, no duden en hacerlo a través del chat, y yo iré recabando estas preguntas y las iré reagrupando y reformulando. Me gustaría pasar ahora a la presentación, la breve presentación de los panelistas. ¿Todo el mundo ve el PowerPoint? ¿Sí? Bien. Por lo tanto, tenemos a los expertos Tatiana Larredonda Mocarker. Ella es abogada y gestora cultural y también tiene un máster en creación literaria. Tatiana Larredonda trabajó durante mucho tiempo en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en la INAPI, y también fue jefa del Departamento de Economía Creativa de ProChile, así como asesora legal del Departamento de Propiedad Intelectual del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ella ha representado a Chile en diferentes negociaciones y foros internacionales sobre propiedad intelectual y cultura. Tendremos también al abogado Rodrigo Velasco Alessandri. Él es socio del estudio jurídico Alessandri, director del área de tecnología y propiedad intelectual de ese estudio jurídico. Y Rodrigo Velasco participó también en el Comité de Asesores del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en la modificación a la ley 17.336 de propiedad intelectual, y también es árbitro y mediador en el Consejo Nacional y actualmente en el Ministerio, árbitro y mediador para los conflictos de gestión colectiva en derechos de autor. Asimismo, es actualmente el presidente de la Fundación Beethoven y es miembro activo de una serie de asociaciones internacionales como la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual, ACIPI, y de la Latin American Committee de la International Technology Law Association. Tendremos también a los invitados especiales, representantes de nuestros gremios, a Felipe Pires, de la directiva de Sidarte. Felipe Pires es actor y trabajó durante 10 años en la compañía Gran Circo Teatro. Tenemos a Rodrigo Águila, director general de Chile Actores. Rodrigo Águila es abogado y también es especialista en propiedad intelectual por la Universidad Carlos III de Madrid. Tenemos a Pamela López, del directorio de la Red de Salas de Teatro de Santiago. Pamela López es gestora cultural y actriz. Ella estudió un máster en Art Administration en la Universidad de Columbia en Nueva York. Fue directora ejecutiva del Teatro UC y actualmente es la directora de programación y audiencias del GAM. Tenemos a Eduardo Luna como vocero de la recientemente creada Compañías Teatrales Chilenas en Red. Eduardo Luna es actor, dramaturgo y director, ganador de los premios a la mejor obra literaria del Ministerio de las Culturas por su obra Painecur, y fue director de circulación del Festival Internacional Santiago Off. Tenemos también a Paola Aste como representante del Sindicato de la Danza, SINATAD. Paola es bailarina, docente, coreógrafa, y se formó junto a Patricio Bunster y Joan Turner, ganadora de numerosos premios y directora de la compañía de danza Calaucalis. Y ahora vamos a entrar a los invitados especiales vinculados al mundo de la escenografía, del diseño. Ramón López, del directorio de la Asociación Nacional de Diseñadores Escénicos. Ramón López es arquitecto, es uno de los más grandes e importantes escenógrafos de Chile, con una larga trayectoria en teatro y en ópera. Y Ramón López fue también presidente del directorio del GAM, fue decano de la Facultad de Artes de la Universidad Católica y ha ganado numerosos premios a lo largo de su carrera. También de la Asociación de Diseñadores Escénicos nos acompaña Rodrigo Basáez,
un destacado y prolífico diseñador integral y también director de teatro, tanto en teatro como en cine, ganador de numerosos premios. Y de A3, la agrupación de diseñadores técnicos realizadores escénicos, nos acompañan Francisca Inda y Carlos Mangas. Ambos son escenógrafos y técnicos. Francisca estudió en la Academia de Artes Escénicas de Praga y Carlos Mangas estudió en la Escuela Superior de Técnicas del Arte del Espectáculo del Institut del Teatre de Barcelona. Por lo tanto, tenemos un interesantísimo panel y quisiera ahora dejarle la palabra a Tatiana Larredonda y a Rodrigo Velasco. Tatiana, ¿vas a partir tú? ¿Tengo entendido? Sí, sí. Perfecto. Adelante. Bueno, muchas gracias, Amalá. Gracias a la Universidad de Finisterra por la invitación. De verdad que para mí es un gusto participar en este tipo de instancias porque sabemos que hay una gran brecha en el conocimiento del área legal para las artes, porque parece algo muy lejano, muy árido, y la idea es hacerlo lo más cercano posible y presentarles en esta primera parte, presentarles un marco teórico para que todos, porque van a salir conceptos, y la idea es que todos estemos entendiendo lo mismo. Entonces yo les voy a dar una pequeña introducción de conceptos básicos para que todos manejemos durante esta charla, sin entrar en profundidades y no dar mayores latas, pero que todos sepamos lo mismo. Y partir por lo más básico, obviamente, ¿qué es la propiedad intelectual? Y de la propiedad intelectual podemos decir que es el área del derecho o un conjunto de normas que protegen las creaciones del intelecto. Y dentro de la propiedad intelectual hay dos grandes áreas principales, que por un lado está la propiedad industrial, donde están las marcas comerciales, las patentes de invención, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, y otro gran sector que es el que nos interesa en este momento, que es el área del derecho de autor. Ahí, mira, ahí la Mala está compartiendo unas láminas en que ahí podemos ver estas dos grandes áreas. Por un lado la propiedad industrial y por otro lado el derecho de autor, que es lo que nos interesa, como les decía, y que esto está regulado en la Ley de Propiedad Intelectual, que es la Ley 17.336, y la competencia para el registro de esto lo tiene el Departamento de Derechos Intelectuales, que seguramente ustedes conocen y han inscrito ahí sus obras. Ahora, dígame. Sí, mira, junto con saludar también, y muchas gracias por la invitación, solamente quizás ahí agregar un tema práctico que siempre me toca ver, y es que el concepto de propiedad intelectual muchas veces resulta confuso, sobre todo por el uso que le dan en el mundo anglosajón, en que cuando hablan de intellectual property se refieren precisamente a la propiedad industrial, y a veces uno lo escucha en relación con patentes o con temas industriales, pero la ley de derecho de autor en Chile se llama ley de propiedad intelectual. Entonces hay generalmente una confusión natural en esta misma estructura que está mostrando Tatiana. Claro. Bueno, ¿cuál es la importancia de la propiedad intelectual y cuál es el sentido que tiene que exista este tipo de propiedad? Y es que cuando yo tengo una propiedad sobre mi creación, tengo un derecho a obtener una retribución, ojalá una justa retribución por la explotación que se hace de mi obra. Y ahora es muy importante esta lámina que dice cuál es la base del derecho de autor y es si puedo proteger una idea. Muchas veces se confunde que te dicen me copiaron la idea o quiero patentar una idea. No, el concepto que hay que tener aquí claro es que el derecho de autor no protege solamente una idea que yo tengo como en abstracto en mi cabeza, sino que te protege una idea cuando ya está expresada de cierta forma, materializada de alguna manera. No es la idea de la película, es el guión escrito, es la descripción de los personajes, etc. Hay un ejemplo típico, es la idea de dos familias enemigas en que sus dos hijos se enamoran. Esa es una idea, la hizo Shakespeare con Romeo y Julieta y la han hecho innumerables obras de teatro, películas, teleseries, etc. Y cada una de ellas, cada una de esas maneras de expresar esa idea primaria que teníamos, cada una de ellas tiene protección.
Otro aspecto muy importante es desde cuándo nace el derecho de autor, desde cuándo yo tengo esa propiedad sobre mi obra, y a diferencia de lo que pasa con, por ejemplo, las marcas, que tú tienes que ir a la INAPI a registrarla, y cuando la INAPI te da ese registro, ahí tú tienes la propiedad. En el derecho de autor no es así. El derecho de autor nace desde el momento mismo de la creación, y de hecho nuestra definición en la ley lo dice expresamente. Dice que por eso el hecho de la creación de la obra se adquiere la autoría, la propiedad. Ahora la próxima, Mala, aquí puse algunos tipos de obra, no voy a, la anterior, los tipos de obra. No voy a entrar en detalle, pero quería que viéramos que existen obras de carácter individual, obras en colaboración, colectivas, porque aquí está uno de estos tipos muy importante para las artes escénicas, porque estamos en presencia de obras en colaboración. Y una obra en colaboración es la que es producida en conjunto por dos o más personas, y en que el aporte que hace cada persona es imposible de separar del otro. Entonces se considera que todos los que participan, cada uno es autor de su parte, de la parte que ponen, entonces se considera que son todos coautores. Ok, la próxima. Y otro concepto muy importante que va a salir acá en la conversación y que quizás algunos han escuchado, que algunos los manejan más que otros, que es la idea o concepto de los derechos conexos. Los derechos conexos son unos derechos, es un reconocimiento que hace la ley, que también le da una propiedad a ciertas personas que intervienen en una obra, la mayor parte para darla a conocer o para difundirla. Entonces, por ejemplo, se protege en tratados internacionales y en la ley chilena a tres tipos de titulares de derechos conexos. Primero tenemos los artistas, intérpretes y ejecutantes, que para el mundo de las artes escénicas es fundamental, que son los actores, los bailarines. La ley también reconoce a los declamadores, los narradores, los locutores y cualquier otra persona que interprete una obra artística o literaria. Y de esa manera pone en conocimiento o ayuda a difundir esa obra. O sea, el dramaturgo es el autor de la obra, y luego el actor la hace, la lleva, la muestra para que el público pueda acceder a ella. Y también acá están otras personas a los que la ley también les reconoce estos derechos conexos, que son los productores de fonogramas en el caso de la música, y los radiodifusores, que son las radios y los canales de televisión, que la ley también les reconoce que hacen una labor creativa también, y por eso les reconoce esa propiedad, y porque también ayudan a difundir los contenidos. Eso como los conceptos básicos, y que, bueno, les quiero recomendar esta guía, que yo creo que algunos la deben conocer, que es una guía súper práctica, que realizamos en el marco de un seminario que hicimos con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual hace unos años, la realizó el Ministerio de la Cultura, y es una guía bien práctica, está bien didáctica, todos estos conceptos que yo les he dicho están en más profundidad, con más ejemplos, y que creo que es una herramienta como fundamental, una herramienta de consulta que sería súper bueno que todos manejaran. Y ahí está el link para que lo busquen. Están en las publicaciones del Ministerio de las Culturas. Y no sé, Rodrigo, si algo más de estos conceptos básicos, tú nos puedes contar también de las entidades de gestión colectiva, que también son importantes, y además que tenemos aquí a representantes y actores, así que te doy la palabra para complementar. Gracias. Sí, yo creo que para dar un poco de contexto respecto a cuál es el origen histórico y cuál es el racional que hay detrás de los derechos conexos, que generalmente cuesta conceptualizarlos en comparación a los derechos de autor. Todos entendemos que quien crea una obra, desde el momento en que la exterioriza, y en eso la ley ni siquiera es taxativa, o sea, existen derechos de autor sobre un diseño de iluminación, existen derechos de autor sobre una escenografía, eso no está en duda. En el caso de los derechos conexos, como su nombre lo indica, son propiamente de autor, que interpreta, un actor que interpreta un guión, un pianista que toca una obra de Chopin,
no está creando una nueva obra, está naturalmente transmitiendo su impronta y su interpretación, y eso se reconoció con una razón eminentemente de protección hacia los artistas y en relación con los desarrollos tecnológicos. Yo creo que eso es importante entenderlo porque hoy día estamos viviendo una revolución casi comparable a la imprenta en términos del impacto que tiene el acceso y difusión de bienes culturales. Específicamente en el caso de los actores y de los músicos, se reconoció a partir del desarrollo del fonógrafo y del cinematógrafo. O sea, hay que pensar un aspecto práctico, y es que si antes yo requería contratar los servicios de un pianista para animar la tertulia, desde el momento en que yo puedo poner un disco, dejo de pagarle esa remuneración, él ve afectado su ingreso, y naturalmente que lo que busca ahí el legislador es reconocerle que cuando fijó esa grabación en el disco, va a tener derecho a que le paguen un derecho conexo al de autor por esa interpretación cada vez que ese disco se reproduzca. Lo mismo si uno ve las crónicas de la Organización Internacional del Trabajo, cuando los actores en París protestaban porque se inventó el cinematógrafo y se proyectaban filmes en la vía pública, decían, bueno, nos quedamos sin trabajo. Y nuevamente lo que se reconoce ahí es cuando se fija una interpretación en un formato audiovisual, vamos a reconocerle un derecho conexo al de autor, a los intérpretes, artistas o ejecutantes, para que tengan una remuneración cada vez que esta obra sea reemitida en esta máquina infernal, digamos, que veían en esa época como una amenaza, y que no se diferencia mucho de lo que hoy día ha pasado con la explotación digital de obras, en términos de cómo las entidades de gestión agrupan autores o titulares de derechos conexos para efectos de cobrar esas licencias a los usuarios. Es probablemente más complejo de las artes escénicas, que por su naturaleza, digamos, se orientan a la representación en vivo, directa al público. Y por ende, la paradoja a la que nos enfrentamos, y creo que fue la conversación que nos inspiró un poco con Tatiana Yamalá inicialmente, es decir, la obra que se representa, digamos, arte escénica por definición, implica que no existe una fijación y que no existe una retransmisión o hoy día un streaming o una venta de ejemplares. Desde el minuto en que una obra de teatro, por ejemplo, es filmada y se fija, se transforma en una obra audiovisual derivativa de la de teatro, a la cual se le van a aplicar todas las normas de las obras audiovisuales. Y probablemente algunas de las precariedades que tienen las propias artes escénicas en el reconocimiento legal histórico en la ley, es que de alguna manera eran las que contaban con una remuneración, comillas, garantizada por la taquilla de acceso al arte escénica. Y eso explica en parte, si uno ve el mismo manual de propiedad intelectual que mencionaba Tatiana del Ministerio de la Cultura, las artes escénicas en la ley de propiedad intelectual se refieren solo al contrato de representación y a los derechos que tiene el dramaturgo. Y bueno, el mismo manual no es más de una página, lo que demuestra que no ha tenido un gran desarrollo como sí ha ocurrido en muchas otras áreas del arte y de la cultura. No sé, Tatiana, si quieres complementar, o la idea es que abramos un poco la conversación. Doña Mala aquí nos guía. Podríamos hablar también un poco de las entidades de gestión colectiva, de qué son, para qué sirven. Sí, bueno, yo creo que tenemos muchos representantes aquí de entidades de gestión. Creo que lo importante en el concepto es entender que la ley y el desarrollo legislativo del derecho de autor lo que ha hecho es favorecer que se reúnan y asocien los autores o los titulares de derechos conexos según el rubro o el área artística en la que participan, para poder negociar licencias de manera colectiva. Quizás el primer ejemplo en Chile fue la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, la SCD, que hoy día ha cambiado nombre, pero es la de los músicos, para efectos de negociar con los radiodifusores las tarifas por la emisión y comunicación pública de sus obras. A partir del desarrollo de la gestión colectiva se han ido creando
una decena de entidades de gestión en Chile. Existe Crea Imagen para los creadores de imagen fija, SADEL respecto a las obras literarias, GEDA para los productores audiovisuales. Probablemente la que ustedes conocen más, y hoy día tenemos a su director general aquí, es Chile Actores, que es la entidad sin fines de lucro, la corporación que aglomera y agrupa a todos los titulares de derechos conexos que son intérpretes ejecutantes de obras en formato audiovisual. Y ahí no tenemos el alcance que hace la ley respecto a que efectivamente son derechos que se reconocen a los intérpretes cuya interpretación o actuación es fijada en un formato audiovisual, que por naturaleza tiende a excluir precisamente la representación escénica originaria en términos de la representación a público, que sí tiene una remuneración, por ejemplo, en el caso de la emisión de una película o de una teleserie, pero no en el caso de un arte, digamos, de la representación de artes escénicas. Cuando una obra de teatro se comunica al público, habitualmente hoy día concurren dos entidades de gestión que representan por una parte los intereses del guionista, el dramaturgo, representado a través de ATN, que es la entidad de gestión que reúne a los autores dramáticos y que hoy día ha ampliado su ámbito de acción a los directores y guionistas de obras audiovisuales también, y a la música, que naturalmente participa también del derecho de autor que las compañías de teatro y o las salas, según quien sea el organizador del espectáculo, tiene que pagar por concepto de derecho de autor. Rodrigo, existen actualmente en la ley chilena leyes que protegen el sistema audiovisual, el sector audiovisual. Actualmente se está tramitando la ley Balmes, que estaría enfocada a la imagen gráfica. ¿Cuál crees tú que podría ser el Estado o en qué medida se podría empezar a impulsar una ley de protección a las artes escénicas? ¿Lo ves desde una perspectiva política y jurídica? ¿Lo ves posible? A ver, yo creo que la pregunta es más bien si una ley de fomento o de protección de las artes escénicas debiera basarse en la propiedad intelectual o en los derechos conexos para efectos de lograr ese fomento. Yo creo que nadie podría estar en desacuerdo con el fomento y sobre todo en estos días con la protección del área de las artes escénicas, de las industrias que están detrás, de las salas de teatro, de las compañías de teatro, de los técnicos, de los diseñadores de escenografía. Y probablemente hoy día se da una paradoja, porque en realidad yo tiendo a mirarlo al revés. El autor de un guión, representado legítimamente por ATN, por su entidad de gestión, participa de manera súper directa en el 10% de la taquilla, como una garantía, digamos, que tiene el autor de ese guión. Y de hecho, la ley creo que es la página, por ahí lo tenía, la página 88 del manual, pero es una sola paginita que explica que la ley lo que regula es el contrato de representación, que es el contrato por el cual el dramaturgo entrega un guión, y el productor, la compañía de teatro, se obliga a representarlo y lo que hace es defender o, digamos, cautelar los derechos de ese dramaturgo. Es decir, por lo menos va a ganar el 10% de la taquilla, tiene naturalmente opinión en la integridad de la obra, en la adaptación de su guión, pero en ningún caso se refiere a los derechos del director de la obra, de los escenógrafos, de cualquier diseño de iluminación u otro, independiente de la norma general que protege el derecho de autor como obra colectiva o en colaboración. Ahí explicaba Tatiana al principio la naturaleza. Yo creo que la discusión es más bien si en el caso de las artes escénicas, una ley como la que ha reconocido derechos de remuneración a los guionistas de televisión, a los directores de audiovisual, a los actores cuyas interpretaciones se fijan en obras audiovisuales o se comunican públicamente, es la solución, o si más bien pasa por lo que yo creo que son el fortalecimiento de derechos propiamente laborales. Acá hay cierto estilo que uno puede ver en el derecho comparado, quizás la tradición francesa o derecho civil que llamamos nosotros, está más orientada hacia el reconocimiento de derechos de autor o conexos como medida de protección,
que lo que ocurrió en el mundo anglosajón, donde lo que importa es el sindicato, o sea, el que establece las condiciones mínimas de remuneración o de participación desde el técnico hasta el actor, pasando por toda la cadena de valor. Son los unions o los guilds que llaman en Estados Unidos, y vaya que si uno va, digamos, a Broadway, no sé si les ha tocado, pero me ha tocado asesorar gente, por ejemplo, que trata de emplearse en una obra de Broadway. Las condiciones están súper establecidas y negociadas en el ámbito más bien laboral. No así por el lado de los derechos conexos. En Estados Unidos, en el sistema anglosajón, no existen derechos conexos, como sí se reconocen más fuertemente en España, Francia y en general en la tradición europea. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, en un caso acá más cercano, cómo ha sido el proceso de la ley Ricardo Larraín, respecto a la realidad de los directores en el audiovisual? En este caso, ¿hay algo que se podría traspasar al ámbito de las artes vivas, del teatro, por ejemplo? Tatiana, Ahí, no sé si quieres comentar. sí, si quiere, bueno, relacionado con lo que decía Rodrigo, una cosa es si establecemos por ley una obligación de remunerar estos derechos conexos, que es una opción, como lo ha hecho el mundo audiovisual, que lo hizo con los actores, luego lo hizo con los guionistas y directores, pero ahí sí nos podemos ir llenando de leyes que nos obliguen a pagar esas remuneraciones por derechos conexos, y cada una de las capas que intervienen, por ejemplo, en una obra de arte escénica, cada uno estaría obligado por ley. Esa es una vía, pero también está la vía de, como estamos en una obra en colaboración, en que somos muchos los que participamos, cada uno es coautor de su propia parte de la obra. También podemos regularlo de manera contractual, que entre todos esté claro quién es el autor de quién, qué licencia le da, qué permiso va a dar, por cuánto tiempo va a dar esa licencia. Y quizás esa es otra vía, y no sé si es estrictamente necesario tener una ley que te obligue a dar ese derecho de remuneración. Es discutible. Lo que hace la ley Ricardo Larraín es que, claro, extiende lo que ya la ley le había dado a los actores, en la ley 20.243, lo extiende a los guionistas y directores audiovisuales, para que también cada vez que se reproduzca la obra se les pague, también esté obligado a tener una remuneración más allá, si han cedido sus derechos, por ejemplo, si para la primera exhibición cedieron sus derechos, y esa obra se reproduce, se retransmite, cada vez ellos tienen un derecho de remuneración. En el caso de las artes escénicas, como te digo, hacerlo pensando en el director, digamos, que era una pregunta que nos hacíamos. El director, como te decía, como la ley protege la creación desde el momento mismo de la creación, el director es autor del montaje que realiza. Y la ley, si bien no lo dice expresamente, se entiende que es así. Lo que pasa es que, claro, a diferencia de lo que pasa en otras obras en colaboración, como por ejemplo es la obra audiovisual o cinematográfica, dado que hay un conjunto de autores, la ley se preocupa de decir quién va a ser el titular de esa obra, y dice que es el productor. Y en cambio, en las artes escénicas, que es un escenario parecido, en que intervienen varias personas, la ley no lo dice, y sí, puede que haya quizás ahí una materia un poco gris en que no sabemos si hay un titular único de todo o si son todos coautores el director del montaje, los escenógrafos de la escenografía, etc. Y esto es algo que no es ni blanco ni negro, y que de hecho se está discutiendo a nivel internacional si los directores de teatro específicamente, también tendrían que tener este derecho de remuneración especial para ellos. Porque en algunas legislaciones a nivel internacional a los directores se les reconoce no como autores del montaje, sino que se les reconoce también como titulares de derecho conexo, como que si fueran un ejecutante del guión. Entonces, como ven, no es una materia como tan fácil de dilucidar, porque podemos considerarlo o como autores de su montaje, o como titular de derecho conexo, o como en algunas legislaciones se les da la titularidad, así como se les cede al productor en el cine, se les da al director la titularidad de toda la obra, incluyendo todas las partes que intervienen. ¿Hay algún caso internacional en donde
el director de teatral o el regisseur en la ópera esté considerado como en derechos de autor y no como un derecho conexo? Sí, o sea, bueno, de hecho, en nuestra propia No tiene ningún legislación, nexo. si bien no lo dice expresamente, en nuestra legislación sí, Claro, pero no tiene derecho a claro, no remuneración. tiene, No así el dramaturgo, que en el fondo hoy en día en el campo de las artes escénicas, el dramaturgo es de escritura, es decir, las palabras plasmadas en un papel claro. son los únicos cuerpos profesionales que pueden tener acceso a ese derecho de remuneración. Pero existen casos en el mundo en donde el director tenga también derechos de remuneración. Sí, sí, por ejemplo, Rusia tiene eso, que es el impulsor a nivel internacional en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, son los que están impulsando que haya un derecho de remuneración obligatorio internacional para los directores. Además del dramaturgo, que eso de alguna Claro. manera se entiende por Lo defecto. que pasa es que hay que Lo que pasa es que entender el que en el caso del dramaturgo, claro, no es, dramaturgo sí, es no es al derecho revés, conexo. o sea, perdona, pero para aclarar ese punto, Sí, sí. el dramaturgo tiene un derecho de remuneración respecto de una obra teatral, por ejemplo, porque esa obra teatral es una obra derivativa de su guión, o sea, es un segundo uso. Eh, Mi obra es mi guión y en el contrato de representación, que es esta ficción que tiene la ley, que es como más infantil, pero es decir, acá está mi guión, yo contrato con una compañía para que lo represente. Por ende, tengo un derecho de remuneración, que es este 10% de participación en la taquilla. El director de una obra teatral es autor originario de la obra teatral. Por ende, el derecho que podría tener, eh, digamos, el derecho exclusivo que tiene según la ley hoy día, es decir, esta obra estoy de acuerdo en que la fijen en una filmación, que la den por streaming, que la den en televisión, porque esa adaptación al audiovisual ya es la segunda explotación. Eh, la, la discusión en realidad creo que hay que mirarla desde el punto de vista de el usuario, porque normalmente cuando se establecen derechos de remuneración hay que ser bien responsable y entender que esto tiene que pagarlo un usuario de ese derecho. Cuando se reconoce el derecho de los actores a percibir una remuneración por la reemisión de sus fijaciones en teleseries, en televisión, por ejemplo, o como hoy día ocurre con la exhibición de películas, en que el exhibidor está obligado a pagar esa tarifa a los actores, es porque hay un usuario que está explotando esa interpretación y nosotros entendemos que el actor tampoco estuvo en condiciones de negociar de igual a igual antes de saber el éxito que iba a tener esa fijación. ¿Cuál es el usuario que tendría que pagar un derecho de remuneración en el ámbito de las artes escénicas? Yo creo que ahí hay una paradoja, porque sigue siendo, creo que hay una pregunta por ahí, o la sala o la compañía, según quien aparezca como productor. Entonces, ¿qué es lo que temo yo? Que si uno dice, mira, hoy día el dramaturgo tiene un 10%, el músico tiene hasta un 3%, démosle un 5, un 10 de remuneración al director, hagamos que participen con un derecho de remuneración en los diseñadores de escenografía, los diseñadores de iluminación, pero en definitiva todos van a seguir participando de la taquilla, donde sabemos que hoy día las compañías, las salas y los propios actores que están involucrados con las compañías tienen súper poco margen, o sea, vamos a seguir de alguna manera exprimiendo ese mismo limón. Yo tengo la impresión de que al contrario, la participación del dramaturgo hoy día sobre el 10% de la taquilla bruta, digamos, antes de la que puedan acordar los actores, los escenógrafos, los directores sobre el resto, tiende a sobre representar esa participación en la ganancia real de la representación de esa arte escénica. Es una opinión, pero me da la impresión de que en el caso por su naturaleza, en el caso de la arte escénica, no parece muy razonable sobrecargarlas de derechos de remuneración que tengan que pagar contra la misma taquilla. Perfecto. Voy ahora a pedirle a los invitados especiales que activen sus micrófonos. Perfecto. Y vamos a empezar entonces, si les parece, Tatiana y Rodrigo, a abrir el debate con los invitados especiales. He estado leyendo la cantidad de preguntas que han ido surgiendo en el chat de los distintos inscritos a esta charla. Hay muchas preguntas, hay muchas inquietudes y aprensiones que son legítimas actualmente que tienen que ver
con, con la virtualidad, ¿no? Con todo esto que está empezando a pasar con el teatro por Zoom, danza por Zoom, qué va a pasar ahí también con las salas, ¿no? Cuando las propias salas son las productoras de obras de teatro por Zoom, ¿qué pasa ahí entonces con la noción de territorialidad? Pero antes de abordar ese tema específico, a ver, un segundo, problema técnico. Lorena, ¿es posible que le des el micrófono a Rodrigo Basáez, por favor? Ramón López, parece. A Rodrigo Basáez me comenta que tiene su micrófono apagado por el anfitrión. Rodrigo, ahí lo activó, ahí está. Perfecto. ¿Estás, Rodrigo? ¿Estás Sí, ahora. activado? Perfecto. Entonces quisiera primero abrir otra pregunta más general a los invitados especiales de los distintos gremios. De alguna manera, acá lo que estamos entendiendo es que todo este gremio, los bailarines, los técnicos, entramos en los derechos conexos y por lo tanto no habría a priori un derecho de remuneración. ¿Pueden contarnos un poquito desde sus gremios a qué problemáticas o a qué realidad se han estado enfrentando y en qué nivel de la discusión están cada uno de ustedes con sus respectivos gremios? A veces tiene un guión escrito, la danza contemporánea, la danza moderna. Entonces, en ese sentido, para nosotros no está tan claro, creo que es algo que realizamos de forma independiente las compañías, los coreógrafos, cómo repartirse de alguna manera este derecho de autor. También hay una problemática que las cosas igual han cambiado con el tiempo, en el sentido de que antiguamente el coreógrafo era quien decía todo lo que había que hacer, ¿no? Al bailarín, lo diseñaba, bailaba, todo un asunto. Hoy en día la creación también es compartida, o sea, el intérprete también es creador a la vez, evidentemente que bajo la dirección de un coreógrafo, pero también son creadores. Entonces, es como complejo porque no está como muy claro cómo es para nosotros las artes de la danza. Es un poco como consulta, como para dejar abierto, ¿no? Paola, pero por ejemplo, en el caso de la danza, por lo menos de la danza contemporánea, ocurre que al momento de repartir el bordero, repartir la taquilla, a priori tampoco habría un 10% para el coreógrafo, es decir, se considera al coreógrafo como se considera el dramaturgo en el caso del teatro. No, para nada. No. Bueno, igual existe, digamos, dentro de la danza contemporánea una dramaturgia, pero que pocas veces está como escrita, como un guión de una obra de teatro. Entonces, efectivamente que el coreógrafo, hay que repartirse este 10% entre toda la gente, pero es una cosa que se hace en forma individual, porque igual está el coreógrafo, también puede haber un director escénico, una cosa es la creación, y otra cosa es alguien que lo puede dirigir, está también la co-creación de los intérpretes, y evidentemente que también, bueno, si trabajamos con músicos, también tiene que ver, están incluidos también dentro de alguna manera de este repartirse el porcentaje, el 10% de derecho de autor, pero el problema es que la dramaturgia misma es difícil de resguardar, ¿entiendes? En la danza. Porque muchas veces la dramaturgia la hacen también los mismos bailarines, o sea, bajo la misma dirección del coreógrafo, pero se va creando la dramaturgia. Entonces el bailarín también debiera tener un derecho de porcentaje de autor, de su propia autoría. Le voy a dar, gracias Paula, le voy a dar la palabra a Carlos Mangas de A3, que ya logró liberar su micrófono, y después a Rodrigo Águila de Chilactores, y luego a Pamela López de la Red de Salas de Teatro. Ahora sí, buenos días. Mira, en nuestro sector lo que hay es mucho desconocimiento con respecto a este tema, para responder un poco a tu pregunta. Y en relación a eso yo pedí la palabra para hacer dos preguntas directas a los panelistas, una con respecto a los derechos intelectuales, que Tatiana explicaba que protegen la idea materializada desde el momento de la creación.
La pregunta es, en el caso de una escenografía o un diseño de iluminación, desde el momento del estreno, ¿esa obra ya materializada está protegida o hay que inscribirla previamente en algún lugar? Y la segunda pregunta es con relación a los derechos conexos, que Rodrigo explicaba que tienen que ver con los intérpretes. Esto incluiría, por ejemplo, a los técnicos, entendiendo, por ejemplo, que en el caso de los diseños de iluminación que el diseñador crea y desarrolla, el técnico luego de la compañía, una vez que la compañía se va moviendo en diferentes salas, siempre tiene que hacer interpretaciones de ese diseño con equipos distintos, con una implementación distinta, pero respetando los derechos conexos. ¿Dirían estos casos para los técnicos? Esas son las dos preguntas. Sí, no sé si Amala quiere que vayamos contestando o quiere... Sí, por favor, sí, adelante. Yo creo que es importante entender que la diferencia esencial entre el derecho de autor y el derecho conexo es que el derecho de autor se reconoce por el solo hecho de la creación, y en eso no se requiere, independiente de que hay beneficios probatorios y otros, no se requiere inscribir una obra para que se proteja. Basta que yo exteriorice una obra, sea porque escribo un guión, escribo una partitura, fijo de algún modo, por ejemplo, una coreografía, para que esté protegida. En el caso de los derechos conexos, en cambio, se establecen, como les explicaba, a lo largo de la historia, de manera taxativa. O sea, los que tienen derechos conexos hoy día son los artistas, intérpretes, ejecutantes, los productores fonográficos y los organismos de radiodifusión. Mismo criterio que les decía antes, como ocurre con la cesión de derechos al productor cinematográfico, hay como un esfuerzo económico que la ley trata de privilegiar en la representación o el reconocimiento de los derechos de, por ejemplo, un organismo de radiodifusión, básicamente porque pone antenas o porque existía ese concepto. Yo creo que es discutible que un iluminador, por ejemplo, esté interpretando una obra de quien hizo el diseño en términos de que se considere como un artista o intérprete para efectos de un derecho conexo. Lo que no está en duda es que el diseñador de iluminación, en la medida que tenga una obra original que está exteriorizando con cualquier formato, digamos, que pueda ser perceptible, cuenta con un derecho de autor. Y en eso creo que lo que más me interesa que se entienda es que el director de una obra teatral, el que hace una escenografía, el que hace un diseño de iluminación, en el caso de las coreografías, por supuesto que si también un intérprete participa en la creación de esa coreografía, son todos titulares de derecho de autor y pueden como tal ejercer sus derechos exclusivos respecto de un tercero que utiliza la obra sin autorización, respecto de autorizar obras derivativas. Y ahí es como les digo, cuando nace en realidad ese derecho del director o del escenógrafo, se van a hacer más palpables al momento de autorizar segundos usos, una segunda temporada que otra compañía quiere llevar a otro país con el mismo diseño, la fijación en un formato audiovisual, y ahí efectivamente el derecho exclusivo opera. Excepto que en el caso de la danza puede ser más complejo, pero el criterio es el mismo. O sea, si existe un coreógrafo que es el autor original de una coreografía, que tiene esta impronta, digamos, distinguible de otra, se puede oponer a que terceros la usen sin autorización, pero esencialmente va a otorgar licencias para que esa misma coreografía se pueda llevar a cabo en otras representaciones o en otro formato. Desde ese punto de vista, no, como digo, son todos titulares de derechos de autor, pero los conexos creo que sí, hoy día están limitados a los intérpretes, artistas, ejecutantes en los términos que la ley los ha entendido. Es bastante amplio, como dijo Tatiana al principio, cuáles son ese tipo de interpretaciones, pero el derecho de remuneración, que ya es un derecho extraordinario, que es irrenunciable, que procede como a todo evento, ese sí que ya es un derecho súper taxativo, que en Chile se ha reconocido a los intérpretes musicales, a los productores fonográficos, a los radiodifusores, y hoy día a los intérpretes de obras audiovisuales, a los directores y guionistas de obras audiovisuales. O sea, están netamente, yo diría, linkeados con el medio tecnológico a través del cual se explotan. Gracias. Sí, ahí para complementar, y que es algo que se da en la práctica, que tú misma nos había expuesto, que qué pasa, por ejemplo, relacionado con la pregunta de Carlos, sí, hay que diferenciar en lo que decía Rodrigo, el autor de, por ejemplo, el diseño de iluminación o el autor del diseño escenográfico. Él tiene autoría por esa creación. Y en el momento en que él trabaja para una compañía, tiene que quedar claro que él está, de alguna manera,
licenciando esa autoría a la compañía. Y si la compañía, y tiene que quedar bien claro si va a ser para una temporada, si va a ser para girar por el país, porque puede pasar que él diga, oye, aquí están mis planos, pero después no quiero que los uses nunca más y tú quieres girar por Chile y tienes que hacerlo todo de nuevo. Entonces esas son cosas que tienen que quedar súper claras desde el principio. Ojalá por escrito, a través de un mail, o también, bueno, también puede ser por un acuerdo verbal, pero que esté claro que lo que se está haciendo en ese momento es dando una licencia de derecho de autor, que muchas veces yo sé que nuestros sectores artísticos son más informales, muchas veces cuando se empieza a planear una obra se olvida un poco de dejar esos términos claros, pero es súper importante porque después en el momento en que quieres hacer un segundo uso o una explotación distinta, te ves ahí medio amarrado. Y lo otro que quería o sea, también como repetir un poco lo que decía Rodrigo a raíz de la pregunta de Carlos de si es necesario o no registrar, que es una pregunta súper típica, y como ya lo hemos repetido, no es necesario, pero sí es muy bueno. Desde el momento en que se hace el diseño teatral, por ejemplo, desde el momento en que tú ya lo pusiste en un plano, o lo escribiste, o lo llevaste a puesta en escena, ahí tú ya eres autor. Pero te sirve te sirve que esté inscrito en el Departamento de Derechos Intelectuales por motivos de prueba. Si alguien más si tú ves que en otra obra hay un registro, hay un montaje muy parecido, tú tienes ya como un medio de prueba, una presunción legal de que tú eres titular si es que lo tenías registrado en el DDI. Por eso que es algo útil, que siempre se recomienda, pero no es que te hagan hacer tu derecho por ir al DDI. Para hacer una acotación quizás a las personas que no lo sepan, la DDI es la Dirección de Derecho Intelectual, que es el lugar físico o virtual, digamos, donde uno inscribe, registra una obra, ya sea esta escrita o fonográfica. Eso depende de la Subsecretaría de Patrimonio. Sin embargo, en la Subsecretaría de las Artes existe el recientemente creado la Unidad de Propiedad Intelectual. Por lo tanto, ahí, Tatiana, pero quizás si es que nos alcanza tiempo al final, sería bueno que nos explicaras después por qué hay dos unidades de propiedad intelectual. ¿Por qué está la DDI, que es de patrimonio, pero es donde uno como artista registra sus obras? ¿Y por qué está la unidad de propiedad intelectual de la Subsecretaría de las Artes? ¿Y cuáles son los alcances de cada uno? Doy la palabra a Rodrigo en la lista, después venía Felipe Pires de Cidarte, luego Ramón López de la Asociación Nacional de Diseñadores Escénicos. Vale, hola, gracias por la invitación, ¿se escucha? Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, yo dirijo hace un tiempo Chile Actores, es una entidad de gestión colectiva, que es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, es decir, frente a la duda si son pública o privada, no, es una entidad netamente privada, formada por los propios artistas, al alero de la Ley de Propiedad Intelectual. Una entidad que se formó en el año 93, pero que dentro de sus hitos más importantes fue la promulgación de la Ley 20.243, que se ha mencionado acá, que es una ley de derechos de remuneración, que son los derechos que nosotros principalmente administramos. Los artistas, intérpretes ejecutantes, principalmente actores, doblajistas, bailarines que nosotros representamos, tienen derechos exclusivos, como decía Rodrigo Velasco, de autorizar su de autorizar la comunicación pública de su interpretación. Y normalmente cuando firman estos derechos exclusivos, pero gracias a la ley 20.243 se retienen derechos de remuneración que son intransferibles e irrenunciables. Y aquí quiero corregir un poco a Tatiana cuando se refirió que son derechos de repetición. La verdad es que son derechos de comunicación al público, por lo tanto, toda emisión, incluida y que como es imposible que estos derechos sean gestionados individualmente, estos son gestionados por una entidad de gestión que los representa y que los recolecta, después los distribuye en proporción a su participación, no es un reparto igualitario, pues sería injusto, y la ley también lo prohíbe,
Y también una parte muy importante es el fondo social, que en estos días ha sido muy relevante para nuestros socios. Un fondo social que permite hacer frente a emergencias económicas, de salud. También tenemos una línea de capacitación a nuestros socios, como cursos de inglés, de guiones, cursos de actuación frente a cámara, etc. Ahora, el tema de los derechos de remuneración para artistas es muy importante hoy en día, porque hemos visto que plataformas están utilizando no solamente las obras producidas originalmente en un formato audiovisual, sino también ahora se están registrando en este formato obras de teatro, ¿ya? Y ahí, frente a la consulta, esto era derecho de remuneración, efectivamente, porque también dentro de la ley 543 se encuentra el derecho a la puesta a disposición en medios digitales interactivos. Y esto se refiere a Internet. Efectivamente, cuando el Teatro Amil juega una obra de teatro, o lo hace Onda Media, o Escenix, o cualquier otro de estos sitios, tienen la obligación de pagar un derecho de remuneración. O sea, no está circunscrito a la comunicación pública tradicional, de televisión abierta, de cable o de salas de cine, ¿ya? Esas aclaraciones me quería hacer, digamos, porque me parece un tema importante y si hay consulta al respecto, encantado de contestar. Puedo hacer una pequeña aclaración, es que creo que es bien atingente lo que dice Rodrigo, porque efectivamente el derecho conexo de los artistas o intérpretes de esta ley en particular, efectivamente es originario respecto a la primera emisión, por ejemplo, la primera emisión de una película o la primera emisión de una teleserie. Lo que pasa es que no aplica en el caso de la primera representación de una arte escénica porque no se ha fijado en un formato audiovisual todavía. Que digo porque si no se entiende que uno podría ir a cobrar vía Chile Actores un derecho de remuneración a la compañía de teatro. Eso en la práctica no ocurre porque no se ha fijado, digamos. Yo me refiero a la puesta a disposición a través de medios digitales. Sí, no, por eso, pero es por la aclaración inicial. Yo creo que desde el punto de vista, hay varias preguntas que han salido de hacer, por ejemplo, una obra de teatro que se transmite por streaming, que se transmite por Zoom, tal cual como estamos viéndolo hoy día, o que se sube a YouTube. De nuevo, creo que es importante mirar al usuario, en definitiva, quién es el que está explotando esa obra en su beneficio y que está obligado a pagar el derecho de remuneración. Hoy día, el caso, por ejemplo, de YouTube, efectivamente, la Sociedad de Derechos de Autor de los Músicos le está cobrando los derechos de autor de los músicos. No sé, me imagino que sí, Rodrigo, ustedes están cobrando, por ejemplo, si YouTube transmite una obra audiovisual, una teleserie, una obra de teatro. Claro, probablemente si hay una emisión, por ejemplo, por Zoom, que hace, en este caso, la universidad, y suponte que estamos transmitiendo una obra teatral, el problema de nuevo es quién es el usuario obligado al pago, porque cuando son privadas, en el fondo, es más fácil cuando efectivamente hay una explotación comercial. Pero ahí creo que está la oportunidad también de llamemos, de la puesta a disposición hasta la comunicación pública por otros medios de las mismas obras de representación, digamos, presencial o escénica. Perfecto. Paso la palabra, perdón Felipe, antes que tú había levantado la mano Pamela López, de la Red de Salas de Teatro, y luego Felipe Pires de Sidarte. Pamela. Pamela, ahí está. Abre tu micrófono. Eso. Ahí sí, ¿me escuchan? Ahí sí. Sí, estaba silenciada, gracias. No, complementar, agradecer la pregunta de la plataforma Zoom. Dar un poco de que desde los espacios escénicos y teatrales, yo pienso que siempre estos han sido de preocupación porque entendemos que somos el soporte de lo que genera esta cadena productiva para toda la diversidad de agentes un poco que convergen en esta conversación. Lo que me preocupa un poco a mí es que hay una realidad de recaudación, que todos los que estamos acá conocemos que es bien pequeña, o sea, en espacios con capacidad súper limitada de butacas, como la realidad de la mayoría de los espacios escénicos, la recaudación y los precios sobre los cuales vendemos los teatrales, la recaudación total en general es muy bajita. Y desde ese punto de vista, me pregunto si es que hay una reflexión también en torno a, como estamos todos como agentes en esta dinámica,
cómo esto va a ir también en algún punto en la oferta cultural en torno a los precios, en torno a la mirada que vamos a tener sobre cómo fomentar de manera mejor estos procesos de recaudación, el tema de la cantidad de invitados que tenemos, el tema de cuánto cobramos finalmente por una obra. Y también hay algo que está súper dado por hecho en los espacios teatrales en Santiago, que es el hecho de que nosotros somos partícipes de un borderó. En muchas realidades internacionales, y antiguamente también en nuestra ciudad, cobro de fijo de trabajo por función, y no necesariamente eran participantes del borderó. Lo comento como reflexión de hacia dónde ha ido la conversación en torno al rol de los espacios teatrales, de las salas de teatro. Y por último, comentar también que, tal como hacía por ahí la pregunta en el chat, en muchas ocasiones los agentes teatrales están haciendo la cesión de los derechos de las obras, sin embargo hay una realidad que tiene que ver con la CD y con la música, para la cual sí se está pagando, y eso está a costo de las plataformas que estamos siendo los responsables de la exhibición. O sea, espacios, en este caso como GAM, tenemos vigentes licencias de uso con SCD, hay licencias de tipo A, licencias de tipo B, licencias por streaming. Entonces, hay una responsabilidad que me gustaría también dejar en evidencia de quiénes son los responsables en las materias de física o virtual, de caer en el pago de estas realidades con las sociedades de gestión. Eso quisiera como también dejarlo explicitado, porque es un rol que nos compete y que hasta aquí hemos querido seguir de manera súper responsable. Muchas gracias, Pamela. Efectivamente, yo me sumo a sus palabras, también como coordinadora general del Teatro Finisterra, Pamela y yo ambas somos miembros de la red de salas de teatro, y efectivamente es un tema que ha surgido, es decir, Tatiana, también tú lo abordaste en un momento, es decir, cuando se empiece a sumar una seguidilla de derechos de remuneración que van a afectar directamente el monto bruto, eso va a reducir también indudablemente el monto neto a repartir en lo que se considera el borderó, y las salas de teatro se financian con el borderó. Por lo tanto, también va a ser importante llegar a un equilibrio entre la sostenibilidad financiera de las salas versus la posible e hipotética derecho de remuneración de cada estamento creativo. Y probablemente ahí entonces sean muy importantes a futuro las negociaciones colectivas entre los distintos gremios, porque también puede llegar un punto en que para una sala no sea atractivo programar una obra, puesto que el porcentaje que le va a corresponder a ese espacio de exhibición económico va a ser demasiado bajo y no va a permitir solventar el espacio económicamente. Cedo la palabra ahora a Felipe Pires, vicepresidente de SIDARTE, y luego Ramón López, de la Asociación Nacional de Diseñadores Escénicos, Paola Aste de SINATAC también tenía la mano levantada, Francisca Inda de ATRES, y Eduardo Luna de las compañías teatrales en red. Rodrigo Basáez, vamos a cerrar con Rodrigo Basáez, y luego quisiera, por favor, si las intervenciones podrían ser un poquito más breves para poder entonces empezar a leer algunas de las preguntas que han surgido en el chat y dar respuesta a las preguntas del chat. Felipe. Hola, buenos días, buenas tardes, ya estamos ahí justo en el cambio. Bueno, primero que todo, agradezco mucho la invitación, agradezco a los invitados, a todas y a todos los que están presentes. Como le dije a Malá en algún momento, me parece que es una temática muy atingente, poco explorada aún, poco socializada hasta ahora, y entonces me parece muy interesante lo que está aquí ocurriendo. También quiero agradecer particularmente la mención que hizo Rodrigo Velasco en torno a la valoración, a la importancia y a la consideración que deben tener los sindicatos. Es un tema muy importante y agradezco que venga desde el experto, en el fondo, a esta recomendación, que es escuchar y atender a los sindicatos que tienen mucho que decir y aportar en el orden de todo lo que estamos hablando.
lo primero también que tenemos que tener en claro es constatar y entender que vivimos en un país que hasta el día de hoy no cree que podamos desarrollar economía también a través del arte. ¿Qué genera esto? Esto genera que si bien exista una legislación de propiedad intelectual, como nos explicaba Tatiana y Rodrigo, esta no es realmente robusta, no es considerada y tampoco es utilizada. Y así como se hace fácil y atractivo fotocopiar un libro, por ejemplo, piratear un disco, reutilizar un diseño, publicar una foto, repetir un comercial, emitir una obra de teatro o copiar una creación, cualquiera que sea ella. En torno a la primera pregunta que hacía Malá antes, la primera intervención, y también lo dijo Rodrigo en algún momento, tenemos que tener ojo y mirar y también que exista realmente un real desarrollo y un cumplimiento de la ley laboral de los trabajadores del arte. Y esa es la 19.889. Y por algún momento Rodrigo también insinuó esto, que el tema de las artes escénicas, como es un arte en vivo, ¿no es cierto?, es muy difícil dejar, pero hemos visto en esta pandemia que se están generando registros y se está modificando un poco esa forma, pero lo primero sería mirar a la ley 19.889 y que ésta se cumpla tal como se pide, porque ahí se podrían despejar ciertas problemáticas en torno, finalmente, a cuánta plata le corresponde a un artista, sea un actor, un dramaturgo, un escenógrafo, un iluminador, le corresponde por su trabajo, ¿no es cierto? Bueno, dicho esto, quisiera preguntarle a la abogada y al abogado, concretamente, ¿qué orientaciones nos pueden dar para poder valorizar monetariamente nuestra propiedad intelectual? En el contexto que un creador o creadora puede ser desde un creador, una creadora, o una actriz o un actor. Y entendiendo que por un lado tenemos los montos que tal vez nos propone la ley, pero también cómo cuantificamos el aporte cultural que existe atrás de cada creación de las que podamos, ¿no es cierto?, valorizar la propiedad intelectual. Entonces, ¿qué tips nos pueden dar para valorizar nuestra propiedad intelectual? Y la segunda pregunta se la quiero hacer a Rodrigo Águila, de Chile Actores. Primero, sin antes agradecer el compromiso y el aporte que hizo Chile Actores durante esta crisis. Es la única institución, organización, si bien también cuenta con un presupuesto bastante holgado como para poder hacer estos gestos, pero me parece que es la única institución, ni siquiera el Ministerio de las Culturas ha hecho algún gesto, alguna ayuda, y Chile Actores sí lo ha hecho y lo hizo hace 2 meses atrás, y eso habla muy bien de la premura y la urgencia que ellos le dieron a este tema. Entonces le quería preguntar a Rodrigo, ¿qué opinión primero le merece el hecho de que Chile Actores sea la única entidad de gestión colectiva en relación a los derechos de imagen? ¿Y qué le parecería que hubieran más entidades de gestión de este tipo? Si lo ve viable, si lo ve necesario, si lo ve positivo, si lo ve negativo. Y un segundo punto, siendo el objeto de la Corporación Chile Actores, y como dicen los estatutos, ¿no es cierto?, sobre la protección sobre las interpretaciones y ejecuciones artísticas fijadas o representadas en obras cinematográficas, audiovisuales, multimedia, o en soportes audiovisuales de cualquier naturaleza, quiero preguntarle también por qué no se considera la defensa de formatos como videoclips, comerciales, y hoy en día otros formatos audiovisuales que estamos viendo que están emergiendo, por ejemplo. Muchas gracias por la escucha y por el espacio. Era una pregunta doble. Hay 2 preguntas, una para los abogados y otra para Rodrigo Aguilera. Sí. Sí, mira, entendiendo primero la inquietud de Felipe respecto de la valorización del final del aporte cultural, que quizás es lo más subjetivo, lo más difícil. Yo insisto que hay un tema político acá que se concrece a lo que es específicamente el estatus legal. Comentamos en algún momento, Malá, históricamente en el Consejo Nacional de la Cultura se fueron creando consejos del libro, consejos de la música, consejos audiovisual. Las artes escénicas quedan de alguna manera relegadas como a un arte general. Hoy día entendemos que hay el desafío de crear un consejo especial para las artes escénicas. Pero la valorización económica, y creo que ahí
también en entender el criterio que está detrás. De hecho, Conexo de alguna manera se agota cuando un intérprete o un actor autoriza que se fije su interpretación. Y por eso digo que desde el minuto en que una obra teatral está transmitida por streaming o que una interpretación musical es fijada en un fonograma, en adelante lo único que quedaría son derechos de remuneración, porque ya lo autoricé, ya salió y no participo sobre esa explotación, que esa es una licencia que probablemente va a dar la compañía para que se dé la grabación de esta obra teatral en la televisión, por ejemplo. Entonces yo creo que es importante el momento de negociar esas condiciones, primero que sean formales, creo que Tatiana lo dijo inicialmente y ese es un problema que siempre enfrentamos. Formales, yo no me refiero a que hayan escrituras públicas y todo tipo de abogados, legalizaciones, pero sí que existan correos electrónicos, lo más entendible, decir, oye, yo estoy autorizando mi coreografía o mi escenografía para esta temporada en esta región, vamos a renegociar si es que efectivamente salimos de gira, o te estoy dando la licencia desde que me hagas a todo evento para todos estos usos, y eventualmente si es que voy a participar o no voy a participar de la taquilla, que en este caso es un tema contractual, no remuneración como en el caso de los guionistas, digamos, de los dramaturgos. Así que creo que la valorización económica del derecho exclusivo está súper asociada a la explotación efectiva de la obra. Creo que si uno participa del borderó, va a tener una participación efectivamente en las utilidades de esa presentación específica, pero lo más complejo es cuando uno autoriza, por ejemplo, que una obra de teatro sea fijada y que la den por streaming en una página que tiene publicidad, etc. ¿Cómo valorar las licencias como segundos usos distintos al contrato por el cual para actuar en una obra específica? Rodrigo, perdón, solamente 15 minutos, y no han hablado todavía todos los gremios. Voy a pedir, por favor, si Rodrigo Águila, como había una pregunta para ti, si podrías responderla brevemente, y luego voy a ceder la palabra solamente a Ramón López, de la Asociación de Diseñadores Escenográficos, que no han hablado, y Eduardo Luna, de la Red de Compañías Chilenas, que tampoco ha hablado. A3 y Sinacad ya han tenido la palabra, y quisiera terminar luego los últimos 5 minutos con un resumen de las preguntas del público, por favor. Gracias. Está muteado Rodrigo Águila. Sí, Rodrigo Águila, tienes que prender el micro. Tiene que hacer el post, me parece. No, Ahora ahí sí. Sí, no, está bloqueado parece. Bueno, respecto a las preguntas, si el actor es una cantidad de gestión, efectivamente es la única cantidad de intérpretes audiovisuales. A ver, la ley permite que pueden haber más de una, de hecho en el ámbito de directores y guionistas audiovisuales hay dos, está DIGA y ATN, ATN no es la única entidad de directores y guionistas audiovisuales. Perfectamente se puede crear otra entidad, deben cumplir con los requisitos que dice la ley y deben ser autorizadas por el Ministerio hoy en día de las Culturas. Por lo tanto, no es imposible. Ahora, ¿es conveniente? Yo diría que no sé si es tan conveniente. Esto se discutió en el Tribunal de Libre Competencia, frente a un reclamo de los usuarios, alegando que había un monopolio. Efectivamente, hay un monopolio, pero un monopolio natural, que es positivo finalmente, porque ahorra costos de transacción, ahorra tasas de administración que se pueden duplicar si existen varias cantidades, y finalmente beneficia a los socios, ¿ya? Y en la medida que haya un sentimiento de que esto no es así, perfectamente un grupo de socios podría crear otra entidad cumpliendo con los requisitos, principalmente mantener a lo menos un 20% del repertorio de artistas nacionales, ¿ya? Y en cuanto a los videoclips y comerciales, bueno, los comerciales están fuera un poco de la explotación como obra audiovisual. Es un poco la lógica del reglamento de reparto de Chilactores, ¿ya? Cuando uno ve televisión, no ve televisión para ver un comercial. Cuando tú vas al cine y te ponen comerciales en la primera parte, antes de la película, tú no pagaste la entrada para ver el comercial, pagaste por ver la película. Entonces, nosotros entendemos que el comercial como tal no es una obra audiovisual, pero no está siendo explotada como tal, ¿ya? Diferente sería en un caso de un programa de televisión donde se exigen los mejores comerciales y que en el pasado han existido, y como obra audiovisual, y ahí sí que estaría generando derechos de propiedad intelectual, que nosotros reconocemos y que repartimos.
los videoclips están reconocidos, ¿ya? Antiguamente habían programas de videoclip en la televisión abierta, pero hoy en día eso ha ido decayendo, pero sí hay actores en el videoclip, hay bailarines muchas veces y por lo tanto están protegidos por la ley 20.243, ¿ya? No sé si hay otra... No, quiero cederle la palabra a Ramón López de la Asociación Nacional de Diseñadores Escénicos y terminaremos con Eduardo Luna. Bueno, gracias. Muy corto, una pregunta, quería clarificar un concepto que deberíamos haber hecho muy al principio con Tatiana, que está en la ley y que no se mencionó y que es una palabra que lleva confusión, que es el responsable de la escenificación. En la ley se habla de la escenificación de las producciones de teatro o obras en general. Y ahí es donde puede producirse también una confusión, porque este concepto o personaje engloba varias actividades de creación interna del producto artístico. Entonces, no sé si Tatiana podría clarificarlo un poco. La autora de la escenificación... Ay, perdón, ¿me escucha? Ahí sí. Ahora sí. Según lo que entiendo, o sea, hasta donde entiendo, la ley habla de los autores de la escenificación, pero en la obra cinematográfica. No sé, Rodrigo, si tú tienes más antecedente y en la... En el reconocimiento de obras especialmente protegidas, que es el que hace la ley al principio y que no es taxativo, los bocetos escenográficos y las respectivas escenografías cuando su autor sea el bocetista. Esto no es taxativo, pero eso de crear este boceto escenográfico un derecho de autor. Esto no es conexo, esto es igual que crear un guión o crear una musical. Por eso que lo que existe en la práctica es una licencia que está dando el escenógrafo a la compañía para efectos de explotarla en esta obra en colaboración, que paradójicamente sí pueden distinguirse los aportes. Yo sé quién es el director, sé quién hizo la iluminación y sé quién es el que hizo la escenografía. Por ende, se confunde en esta primera etapa como una autorización que es inherente a la persona. O sea, si yo soy la compañía de teatro, te contrato como escenógrafo, naturalmente que esta remuneración está asociada también a la licencia del trabajo de escenografía que desarrollo para esa obra. Típico caso, termina una temporada y después quieren usar el mismo diseño escenográfico para una segunda temporada con la participación del mismo escenógrafo. Y ahí está el caso de una licencia que efectivamente es distinta a la inicial y que podría darse por explotaciones en otros medios, pero naturalmente conviene establecer desde el principio. Eso la ley lo único que hace es establecer la norma general de autoría, que pasa que en el caso de las obras cinematográficas, como bien decía Tatiana, hay una presunción de cesión de derecho en favor del productor cinematográfico. Y eso básicamente porque la explotación se reconoce a la compañía o persona que reúne los medios económicos para hacer un filme, que ojo que aquí hay una discusión bien compleja. Hoy día las películas no se están filmando en 35 milímetros. Y naturalmente que la distinción entre una obra audiovisual y una obra cinematográfica ha llegado un poquito al absurdo de que esta ley quedó anacrónica, de determinar que una misma obra puede ser definida como audiovisual si está hecha para Netflix o como cinematográfica si es que está hecha para ser exhibida en salas de cine, pero puede ser la misma. En un caso va a estar cedido todos los derechos de todos los participantes al productor cinematográfico, en la otra aplican las reglas generales. O sea, habrán derechos del director, habrán derechos del guionista, del escenógrafo, del que hizo la música, etc. Perfecto. Vamos a terminar con Eduardo Luna, vocero de la Red de Compañías Teatrales Chilenas. Eduardo, si pudiera ser breve, por favor, por el tiempo. Hola, gracias Rodrigo, gracias Tatiana, gracias Amalá. Voy a tratar de ser súper breve. De hecho, han contestado un poco de las inquietudes que yo traigo desde las compañías teatrales. Las compañías teatrales agrupan una serie de profesionales de distintas disciplinas y claro, surgen muchas dudas en el contexto de que tenemos que empezar a profundizar en plataformas digitales
y sobre todo en ese sentido sobre los derechos de remuneración. La pregunta que traíamos desde las compañías teatrales y que quizás sería bueno profundizar quizás con ciertos documentos en una próxima sesión, ojalá, tiene que ver con cuáles son los aspectos o cómo profundizar en los aspectos que nos dejan un poco desde las normas de la normalización desde el audiovisual, que dejarían un poco fuera los posibles derechos de remuneración de equipos de trabajo propiamente tal como compañía, como a las distintas disciplinas, digamos. Y luego, sobre la reproducción, cómo normamos la remuneración. Creo que esos son aspectos que quizás sería bueno profundizar en una siguiente sesión. Sería muy bueno para que generáramos algo mucho más ampliado también con las compañías teatrales. Hay un desconocimiento súper grande de aspectos de derecho en las compañías teatrales, entendiendo que hay solo un 25% de las compañías teatrales hoy día en Chile que están formalizadas y que han iniciado procesos de profesionalización. Entonces eso, agradecerles por una parte que nosotros los representantes estamos acá, podemos bajar mucha de la información que nos han entregado, pero es como hacerles la invitación también a que sigamos en este camino también de intentar generar estos espacios formativos para que aplanemos la brecha del conocimiento sobre estas herramientas y a cuáles son las leyes a las cuales podemos acoger en términos laborales. Eso, muchas gracias. Perfecto. No sé si alguien, Tatiana o Rodrigo, o alguien de los invitados especiales quiere replicar a Eduardo o aportar con su comentario. ¿No? Bien, en ese caso... Quizá, Malá, acotar que el rol de las compañías me parece súper relevante en tanto organizador y en definitiva junto con las salas quienes asumen el riesgo por las funciones, porque creo que este mismo concepto medio economicista que yo les decía, que la ley cuando dice, mira, hay un productor cinematográfico, idea de los años 70, pero qué caro es hacer cine, le vamos a dar todos los derechos al productor cinematográfico. Organismo de radiodifusión, oye, hay que poner antenas aquí, transmitir la televisión o la radio, les vamos a dar derechos conexos. Entonces, en el caso de las compañías y de las salas, creo que lo que me hace más sentido económico es el obtener licencias exclusivas que les permitan reunir el esfuerzo de todas estas personas que estamos hablando. O sea, si hay coreógrafos, escenógrafos, diseñadores de iluminación, de manera que puedan centralizar esa administración para volver a licenciarla. Y decir, mira, vamos a hacer una segunda, una tercera temporada, vamos a vender a la televisión, vamos a hacer un streaming, la vamos a poner en YouTube, vamos a monetizar ese video en YouTube con banners y toda la organización va a participar de esa licencia que yo estoy... que es parecido a lo que haría un publisher, un editor de un libro, es decir, yo salgo a vender esto y te pago un porcentaje, pero creo que son los únicos que podrían aunar el esfuerzo de decir, mira, nosotros vamos, si esta obra es exitosa, yo te estoy pagando a todo evento por hacer tu labor de técnico, tu labor de iluminador, pero si es exitosa y tenemos licencias posteriores, vas a participar en un porcentaje, de manera que no es una gestión colectiva, pero es una representación que en definitiva puede asumir la compañía o la sala respecto de todos los que participan en un proyecto. Perfecto. Y Tamala, y también súper cortito, de que ya ha salido varias veces el tema de la digitalización y de cómo la pandemia ha cambiado la forma en que disfrutamos de las obras artísticas. Como decía Rodrigo, al momento de fijarse una obra viva, se transforma en una obra audiovisual y ahí se le aplicarán las maneras de comunicar al público, de puesta a disposición, pero también es súper importante, también es interesante lo que está pasando ahora, que se están generando contenidos de artes vivas en una plataforma, o sea, estas obras por Zoom que está haciendo Cow Company, no sé qué más, en que la obra se genera en la plataforma. Eso es totalmente, yo creo que es totalmente inédito, y ahí va a haber que estudiar, eso yo creo que no está todavía contemplado, de qué manera
lo vamos a proteger porque se transmite en streaming, si el streaming implica fijación o no, qué derechos se le aplican. Entonces, bueno, como decía Eduardo, es también como para seguir ahondando quizás en una próxima sesión. Efectivamente, eso que tú comentas, Tatiana, es sumamente interesante, porque, claro, hay muchas preguntas que tienen que ver con la difusión o la redifusión de captaciones de obras de teatro pasadas. Ahí queda muy claro que de momento que se difunde una obra, una captación de una obra ya pasada, entramos por lo tanto ahora a la protección audiovisual, ¿cierto? Y por lo tanto se rige por la ley audiovisual. Aún así hay una pregunta ahí del director Luis Ureta que me parece interesante. En ese caso, tienen que autorizar esa difusión solamente las personas que están grabadas, o sea, las personas que se ven en la cámara. En ese caso se entiende que son los actores o los intérpretes en el caso de la danza, los escenógrafos, los vestuaristas, el director, etcétera. Todas las personas que están detrás de cámara. O sea, teóricamente todos, porque pensando en que un escenógrafo o un vestuarista no está detrás de cámara, su obra está en la cámara. Perfecto. Entonces, de nuevo acá hay varias ficciones porque hay que atender a cómo funciona la práctica. Hay las licencias, las autorizaciones de uso, no las sesiones, que es transferir el derecho de autor o el derecho conexo. Las licencias o autorizaciones de uso se pueden otorgar por cualquier forma contractual, dice la ley. Igual como yo celebro un contrato de transporte cada vez que me subo a la micro y paso la VIP, si es que a mí me contratan para hacer diseño de vestuario en una obra teatral y recibo la remuneración y voy a trabajar y entrego los diseños, me preocupo de las pruebas de vestuario y en definitiva se estrena la obra, hay una licencia que es de la naturaleza y que uno dice, usted está autorizando que su obra sea comunicada públicamente. Entonces, yo creo que es a lo mismo que estábamos apuntando respecto a cuál es el rol de la compañía como licenciatario de todos los que participan ahí. Porque si tú dices, mira, esta obra que la tenemos grabada porque la fijamos para ensayo, la podemos dar por streaming ahora, hay una explotación, cómo participan todos los que participaron en esa obra. O esta obra la vamos a concebir para Zoom, con mayor razón. Yo creo que se produce ahí una discusión un poquito más exquisita de decir, mira, si la puesta a disposición es efímera y solamente esto lo vamos a dar a un Zoom de 50 personas en que la gente para recibir el password del Zoom va a pagar 1.000 pesos, pues una arte escénica a distancia, pero sería básicamente lo mismo, un número acotado de personas que van a pagar, o es gratuita, pero de todas maneras van a entrar privadamente. Si es que uno hace un streaming que está disponible en un servicio público, probablemente lo que va a implicar ahí es que hay una licencia en la cual van a concurrir todos los que participaron y en que la compañía va a tener que acordar la manera de remunerar eso. Es decir, bueno, nos fue muy bien, tenemos no sé cuántos views en YouTube, claro, los números en el mundo digital no son muy grandes, pero ¿cómo hacemos que participen todos de esa oportunidad? Independiente de que sí van a aplicar ahí plenamente los derechos de remuneración que se reconocen en la ley para los actores, para los autores del guión, y en este caso, y ahí eso es interesante, que el director de la obra teatral, que se fija y se transmite por medio audiovisual, va a pasar a estar amparado por la ley de Ricardo Larraín. Y va a poder cobrar a través de ATN o a través de DIGA, que es la otra entidad de gestión que hoy día se ha formado para gestionar estos derechos, su derecho como guionista o director de una obra fijada en formato audiovisual. Claro, de un formato fijado. Pero lo que abordaba Tatiana, de esta cosa nueva que se está haciendo, y por lo tanto no está legislada, de un teatro, una obra presencial mediada a través de una plataforma tipo Zoom. Esa obra no está fijada, ni ha sido fijada, es una obra que solamente es que por eso decía que es una discusión técnica mala, porque la ley sí se pone, y creo que Rodrigo Águila lo mencionó antes, hace la distinción entre lo que es la puesta a disposición de una obra, por ejemplo, porque yo la subo a YouTube para que otra gente acceda, o lo que sería en este caso digamos,
una forma básicamente a distancia de acceder a una obra que se está representando en vivo. La diferencia es súper fútil porque depende de lo que tenemos acá arriba a la izquierda que dice recording. Si está recording y se está fijando, estamos hablando de una obra audiovisual. O sea, es una exquisitez, pero podría decir, mira, efectivamente es efímera si yo solamente hago un Zoom con 5 amigos, les presento mis canciones o hago una declamación. Cobra o no cobra entrada, es bien discutible que la entidad de gestión ahí pueda decir que hay comunicación pública, si son funciones privadas, y esto es lo mismo que si uno hace una obra en un living para un número más acotado de personas. Creo que por lo general vamos a hablar de obras audiovisuales porque prácticamente, o sea, la excepción sería hacer algo netamente en vivo que no se fije, que solamente se transmita por streaming y que sea efímero. La lógica es que eso se grabe o se encapsule o se ponga a disposición en una plataforma, y ahí estamos en el mundo de las obras audiovisuales. La verdad es que no es muy distinta a una teleserie de un canal de televisión que está en YouTube. Perfecto. Muchas gracias por la aclaración. Como ya estamos en el tiempo y hay muchas preguntas que quedaron rondando, preguntas muy interesantes, yo sugiero que las voy a pasar en un Word, esas preguntas, las vamos a ir contestando durante la semana con los abogados y les enviaremos por correo electrónico a toda la base de personas inscritas, les enviaremos las respuestas específicas a sus preguntas, pero probablemente hay muchas de ellas que se han ido contestando en el transcurso de esta discusión. Les quiero agradecer a cada uno y cada una de ustedes, especialmente a nuestros panelistas, a nuestros invitados especiales. Muchas gracias también al público que, si bien ha tenido sus micrófonos cerrados, sus preguntas son muy valiosas y se han ido contestando y las seguiremos contestando. Estoy muy contenta además de la convocatoria, que no ha decaído en esta hora y media. Eso demuestra que este es un tema sumamente interesante para nuestro gremio de artes escénicas. Ojalá se vuelva a repetir esta instancia. Les agradezco mucho su presencia en el nombre mío, de todo mi equipo del Teatro Finisterra y de la Unidad de Extensión Cultural de la Universidad Finisterra. Muchas gracias.